Un saludo a todos mis hermanos. En esta ocasión le doy las gracias a Dios por permitirme nuevamente estar con ustedes. En el día de hoy compartiremos un tema muy especial como lo es familias agradecidas. Es fundamental que para reconocernos como familias y agradecerle al Señor por lo que ha hecho por nosotros, nos reconozcamos como una unidad, como aquellas personas que tienen un propósito agarrado de la mano del Señor y así poder identificarnos con Él. La familia ocupa un lugar central en el plan de Dios. La familia es el reflejo de la Trinidad en el ámbito terrenal. Para conocer cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la parte educativa, en cuanto a la estructura de la iglesia y en cuanto a una sociedad en general. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, encontramos que la palabra de Dios ratifica que somos obra y hechura de sus manos. Se lee así en la santa palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza los creó, varón y hembra lo creó. Y en el siguiente versículo podemos encontrar que están implícitos los hijos. Y los bendijo y les dijo, multiplicad y fructificad. Entonces podemos ver que en la palabra de Dios está inmerso la creación de esta estructura que es la familia. Es fundamental que como familia nos identifiquemos como uno, como unidad, así como nuestro Padre Celestial se identifica como uno. Jesucristo, Espíritu Santo y Dios son uno, y nosotros los cristianos podemos percibirlos como uno. Por eso, como familia, también debemos percibirnos como unidad. La familia que no se percibe como una unidad puede terminar en la disolución. Hogares que se acaban porque simplemente no se perciben como uno. Debemos percibirnos como uno. Existen conductas que están inmersas en la palabra de Dios que nosotros asemejamos en el ámbito terrenal. La primera que nosotros encontramos está en el libro de Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y le entrega todo lo que tiene. De la misma manera como Dios ama a su Hijo y entrega todo lo que tiene a Él, nosotros como Padre amamos a nuestros hijos y nos esmeramos por entregarle todo a nuestros hijos. Una educación, una crianza, suplir sus necesidades. Entonces nosotros asemejamos las conductas de nuestro Padre. El Padre anima al Hijo y le asegura su amor y apoyo. Esto lo encontramos en Mateo 3:17. De la misma manera nosotros como padres motivamos a nuestros hijos que tengan un proyecto de vida agradable a los ojos de Dios, que se desarrollen como familia, que sean temerosos de Dios y que gocen de la vida que el Señor nos ha dado. En todo momento y en las dificultades nosotros motivamos a nuestros hijos y nuestro amor es incondicional para ellos. Entonces aquí está otro ejemplo de cómo nosotros semejamos las conductas que el Padre de amor nos deja como imitación. El Padre comunica todo a su Hijo. Esto lo encontramos en Juan 8:55. Esto refleja una familia que se conoce, que los proyectos están expuestos para todos, que son sinceros y que se toma en cuenta la opinión de cada uno de los integrantes de la familia. Por eso es fundamental que nosotros como familia nos percibamos como uno. Y sabemos que cada uno de los integrantes de la familia aportan a que esta estructura funcione y se mantenga con bases firmes. Para nosotros estructurar una familia, los inicios de la familia están en unos principios que son dados por el Señor y que si nosotros tomamos en cuenta estos principios y esta enseñanza que el Señor nos ha dejado como familia, está el éxito de esta estructura fundamental. El primer principio que encontramos en la Biblia es este. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24. El matrimonio se construye como una familia nueva. Es fundamental que las personas
quieren formar una nueva familia, perciban y tengan ese pensamiento y ese punto fijo de que al iniciar en las bases del matrimonio deben dejar las familias antiguas y que su estructura sea totalmente independiente. Si nosotros pasamos por alto este principio que el Señor nos ha dejado, pueden presentarse muchos inconvenientes en la crianza de nuestros hijos, porque simplemente el gobierno que debe ejercer los padres en los hijos pasa por alto. ¿Por qué? Porque en la familia que nos encontramos existen otras familias. Puede ser la familia de nuestros padres y por eso los hijos deben de mirar un punto fijo que son su papá y su mamá, y de ellos deben recibir las ordenanzas y los acatos. Cuando esto no sucede, es simplemente porque la familia de sus padres, por decirlo así, su mamá y su papá, de manera muy sutil, siempre dan sus opiniones, aportan sus puntos de vista, y es fundamental que se respete a los padres, porque ellos son nuestro eje a seguir, pero es fundamental que si se forma una familia, las decisiones se toman desde esas dos personas que conformaron esta nueva estructura. Es desligar de manera parcial las decisiones a tomar en esta nueva dinámica que se ha formado. Entonces muchas veces vemos que existen conductas inadecuadas en nuestros hijos que queremos pasar por alto, pero que influyen en la dinámica y se generan algunas patologías como ansiedad en los hijos, en los padres, angustia, porque simplemente no se canalizan estas energías, estos comportamientos con reglas y ordenanzas que deben ser del grupo como tal. Listo. Serán una sola carne. Cuando formamos una familia, cuando nos damos el matrimonio, debemos percibirnos como uno. El Señor nos los ha dejado. En la Trinidad está el reflejo fundamental: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros lo percibimos como uno. Así, Padre, Madre e hijos deben percibirse como uno. Somos uno. Una familia unida soporta cuando vienen las adversidades. Una familia unida es esa familia que se educa con respecto a la dinámica, a las decisiones a tomar en este núcleo familiar, ¿verdad? Otro principio que el Señor nos ha dejado, y más que todo, es la ayuda idónea que el Señor ha creado para el hombre. En este caso es la mujer, o los hombres deben tener siempre presente que las decisiones a seguir en su núcleo familiar deben estar permeadas por las esposas y los hijos. Ellas son la ayuda idónea para el hombre, son un complemento, es algo que es un complemento que el Señor nos ha dejado. Les ha dejado a los hombres que nosotras como mujeres seamos la ayuda idónea en cuanto a la crianza y a la dinámica de la familia. ¿Listo? Una cosa muy diferente es una mujer que es sierva, y otra cosa muy diferente es esa mujer que el hombre percibe como ayuda. La ayuda es aquella en la que me abro porque reconozco las capacidades de la otra persona y suplementan las dificultades o los inconvenientes que se están presentando. Es escuchar y respetar. ¿Listo? Las opiniones las opiniones de las esposas y en cuanto a la crianza y decisiones a tomar en la familia. Es fundamental estos principios, no podemos pasar por alto, porque si los pasamos por alto podemos incurrir en dificultades que nos cuestan. Entonces por eso el Padre de Amor siempre nos ha dejado conductas a seguir, modelos a seguir. Si nosotros ponemos en práctica el aprendizaje que está en el manual de vida eterna, vamos a tener gozo, ¿verdad? Y un equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque hemos aprendido qué debemos hacer en cada situación. De igual forma, el Señor también en su Biblia ha dejado roles para cada uno de los integrantes de la familia. El primer rol que nosotros encontramos, y es la cabeza del hogar, es el rol del esposo. El Señor
en su palabra le ha dejado. Esto lo declara el apóstol Pablo en Efesios 5, del 25 al 32. El amor de un esposo es comparado con el amor de Cristo por su iglesia. Él entregó todo por nosotros. De la misma manera, el amor de un esposo por su esposa debe estar dispuesto a entregarlo todo. Entonces, cada cosa, cada pequeño detalle que nosotros encontramos en la palabra de Dios es para educarnos y para formarnos como persona, porque lo necesitamos. La sabiduría viene para el hombre en buscar cuál es verdaderamente la voluntad de Dios. Así que un esposo capacitado que tiene una responsabilidad de sacar una familia adelante debe cumplir este rol. Así de la misma manera también las esposas tienen un rol que consiste en apoyar a su esposo. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, encontramos que la palabra de Dios nos dice esto: mujeres, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:22. Cuando un esposo cumple su rol y ama y se entrega a su esposa, por lógica, la respuesta que podemos encontrar de las mujeres hacia su esposo es la entrega hacia ese esposo y la sujeción. Así como se sujeta a las cosas de la iglesia, así nosotras mujeres debemos sujetarnos a los hombres. ¿Listo? Así como somos esposos y cumplimos una dinámica, cumplimos un rol, una función que el Señor nos ha dejado, de la misma manera también debemos percibirlos como padres, ¿verdad? Esto es un rol un poco más especializado. ¿Por qué? Porque el Señor ya aquí nos dice que como padres y unidos, ¿verdad?, con un solo propósito, que es criar a nuestros hijos, el Señor nos ha dejado que como padre, primero que todo vamos a suplir las necesidades de nuestros hijos, esa necesidad de afecto, de educación, ¿verdad?, las necesidades biológicas, las necesidades de formar un proyecto de vida de nuestros hijos, de acompañarlos, de estar con ellos. Y también hay una ordenanza que el Padre nos ha dejado para que se ponga en práctica con nuestros hijos, y es la siguiente: estas palabras que hoy te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por los caminos, y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Los padres somos responsables de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, de que nuestros hijos conozcan verdaderamente a ese Dios de amor, ¿verdad? No es solamente esa conducta que de pronto es muy sencilla, que creemos que nuestros hijos cuando crezcan y sean maduros también se van a inclinar por las cosas de Dios. No, nosotros debemos cumplir esta ordenanza como padres de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarles de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros lo hacemos con constancia, cuando nuestros hijos crezcan va a ser de manera natural que se van a acercar al Señor, porque lo conocen. Lo que nosotros conocemos, apreciamos y valoramos. Enseñarle a nuestros hijos es apreciar y valorar esta educación que debemos darle a nuestros hijos. Y esto también el Señor lo valora. A nuestros hijos, el Padre de amor también les ha dejado un rol que ellos deben cumplir. Primeramente, los niños deben obedecer a vuestros padres, porque el Señor lo ha dejado, y esto es justo. Entonces nosotros debemos criar a nuestros hijos, y ellos deben comprender en medio de su crianza que nosotros lo que hacemos es para el beneficio de la familia, el beneficio de los hijos cuando partan del hogar, cuando formen su propia familia, y que ellos en medio de la obediencia se estructuren y conozcan por qué hacen todo, por qué hacen las cosas, y conozcan que es agradable para Dios y sean temerosos delante de los ojos de Dios. Un niño que obedece y se cría bajo estos principios es un niño que después va a honrar a su padre y a su madre, porque
primero que todo, cuando son niños, obedecen, ¿verdad? Obedecen las instrucciones que nosotros como padres les dejamos, y después es un niño que ya muy natural, muy fácilmente va a honrar a su padre, porque hubo previamente un aprendizaje. Nuestras conductas son aprendizajes, ¿verdad? Existe una motivación que nosotros debemos acercarnos al Padre de amor, conocerle, ¿verdad? Y ser agradecidos de todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Verdaderamente hay un gozo especial. Es ese toque fundamental que le falta al ser humano, acercarse a Dios, ¿verdad? Y los hijos deben tener siempre presente que el que honra a su padre y a su madre es un mandato con promesa. Los días en la tierra que el Señor tu Dios te da se alargan. Entonces, por eso, hijos, nosotros debemos también honrar a los padres, para que Jehová nos bendiga y alargue nuestros días en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso, en el día de hoy, nosotros como familia debemos ser agradecidos. Una familia que agradece al Señor es aquella que busca su dirección. Como dice el Señor, al acostarse, al levantarse, estando en tu casa y aún en el camino, que tu razón de ser y tu objetivo y todo esté en base del Señor, en la dirección y la gloria de Dios, ¿verdad? A través de toda esta enseñanza, el Señor nos ha dejado deberes y derechos para todos, ¿verdad? Y sobre todo nos ha hecho énfasis que una familia se fundamenta con el matrimonio. Hay que tener presente que el matrimonio no se debe estructurar por las emociones, porque las emociones en el cuerpo es algo como que lo equilibra. Es ese sentimiento que equilibra al ser humano, ¿verdad? Unas veces estamos felices, otras veces estamos tristes, enojados, y el matrimonio no debe movilizarse en este tipo de emociones, porque sus bases se caen, se deterioran. Pero un matrimonio que está por la entrega y la decisión, el amar, ¿verdad? Entregarnos por el otro, amar, es un matrimonio sólido que se estructura en el Señor. El Señor nos dice, ¿verdad?, que nos entreguemos, ¿verdad? Nos entreguemos al otro, que amemos al otro. Por eso es fundamental que la decisión y el compromiso sean ese eje fundamental en que direcciono mi familia, mi matrimonio y todo este proyecto que viene a seguir hasta que el Señor así nos lo permita. Como primera medida debemos tener siempre presente que hay que buscar el bienestar del otro. Nosotros como familia debemos siempre buscar que mi pareja se sienta bien conmigo, porque es para toda la vida. Que mi hijo se sienta bien, que lo que hacemos sea para el gozo de todos y el equilibrio emocional. Ahora vemos que existen muchas familias pues que se disuelven porque simplemente ya no se quieren, porque ya no se entienden, porque es que cuando te conocí tú sí me querías, porque ya tú no me expresas que me quieres, ¿verdad? Y son muchas cosas que se pasan por alto, porque a partir de matrimonio, entonces sí, ella sabe que es mi esposa. Entonces no es así, es que nos entreguemos, es un compromiso, es constantemente trabajar para que esa familia esté con bases sólidas, se sustente, y se sustenta en base al amor. Y dice la palabra de Dios que el amor todo lo puede, todo lo soporta, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando yo me entrego por amor, las emociones, lo que venga por las experiencias, lo voy a poder soportar, porque por encima de las emociones está mi entrega y la decisión, ¿verdad? Es buscar siempre y expresarle el amor al otro, es expresarle los esposos a sus esposas. Yo le doy las gracias a Dios porque tú apareciste en mi vida, porque eras la mujer que Dios permitió que estuvieras y que compartieras conmigo, y te lo hago saber, y de esto estoy agradecido y me gozo. Y también reconocer, aunque algunas veces no salgan las cosas como queremos, pero después le doy las gracias a Dios porque contigo me siento bien. Entonces esto es reconocer, esto es expresar el amor por el otro, ¿verdad? Ser fieles durante toda su vida, eso sí es fundamental. Nosotros debemos ser fieles, el Señor nos los ha dejado, ser fieles a Dios, ¿verdad? Primeramente a Dios, el temor, el amor y reconocer, ¿verdad? Sentirme, identificarme con lo que soy. Cuando yo decidí ser cristiana, es identificarme, es conocer qué es lo que a mí me va a direccionar de ahora en adelante.
¿Cuál es mi pensamiento? Así nosotros debemos ser fieles cuando iniciamos un matrimonio, las bases de la familia, qué es lo que me va a mantener, cómo me debo de comportar, la fidelidad que Dios nos exige. Ojo, es una unión alma, cuerpo, ¿verdad? Y espíritu. Entonces es ser fieles a nuestras parejas, ser fieles a nuestros hijos. No puede pasar por alto una lectura que hace algún tiempo el Señor permitió que llegara a mi vida, y es conocer la cultura del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, como familia, y por qué el pueblo de Israel es un pueblo que agrada al Señor, un pueblo maravilloso. Encontré en mi lectura, porque el Señor así lo permitió, lo ratificó nuevamente, que son una familia que su encuentro es en la mesa. Nosotros podemos ver que en otra cultura, por la tecnología, por el tiempo, por los afanes de la vida, las familias se disuelven, ¿verdad? Y cada quien cree que sí, que se pertenece como familia, pero así no es en la acción, en el accionar no es así. Entonces podemos ver que tomemos como ejemplo esto, que así muy pequeña que sean las cosas que vamos a compartir, un café, un pan, ¿no? Un jugo, una comida, una fecha especial, por favor familias, encontrémonos en la mesa. Esa es nuestra cita muy especial. En la mesa se satisfacen las necesidades del ser humano, y en la mesa también somos agradecidos y hablamos del Señor. Le doy las gracias a Dios por su atención prestada, por esta oportunidad que nos concedió, y que en otra oportunidad el Señor también nos permita llegar. Muchas gracias por todo y que el Señor los bendiga.